El versículo que me toca a mí lo encontramos en Lucas 23, 42, dice precisamente en la segunda frase expresada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el versículo 43, perdón, el 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Esto quién lo dijo? El malhechor, el ladrón, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que había uno a su lado izquierda, a su lado derecho, entonces de manera que Jesús estaba en medio, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante, dice, de tal manera que nosotros podemos ver que a través de estos versículos y muchos más que nos hablan acerca de la muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo, podemos nosotros recordar, así como el ladrón como los malhechores que estaban en esa situación muy difíciles, así nosotros pasamos también mucho tiempo difíciles cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero el ladrón, que es el que nos ocupa en este caso, gracias a Dios que nosotros podemos, ya somos salvos por la gracia del Señor, porque en su momento pues vivíamos en una situación muy, muy diferente, y ahora con Cristo Jesús nuestra vida es muy, muy, muy hermosa. De tal manera que los ladrones, dice la lectura que hicimos, dice, ellos vivían en continuo pecado, pensando que las cosas eran buenas para ellos. Pero sabemos que a través de Cristo Jesús, cuando sufrimos ese cambio en Cristo, somos transformados, hemos sido cambiados a una nueva vida con Jesucristo. De esta manera, Jesucristo mismo, Dios mismo a través de Jesucristo, nos da la oportunidad. Pues el título que yo le he puesto son palabras de seguridad. Palabras de seguridad que Jesucristo nos da a través de este hecho del malhechor, presentado en ese momento. Nos da la oportunidad de vivir primeramente una comunión plena, directa, segura y confiada, dejando atrás nuestra vida pasada, nuestra vida vieja, nuestra vida llena de pecados. Pero el caso que nos habla de este caso, en esta situación, dice, nos habla de dos ladrones, dice uno a su izquierda y otro a su derecha. ¿Tendrán nombre estos dos malhechores? No se menciona en la Biblia, ¿verdad? No se menciona, pero nada más nos dice que había uno a su izquierda y otro a su derecha. De tal manera que así es, ¿verdad? Dice que eran malhechores. Malhechores, pues se les considera aquellas personas que viven robando, ultrajando, violando, haciendo daño sobre toda la sociedad, estafando, matando incluso. De tal manera que se les consideraba unos malhechores. Y no nada más a ellos, había sin duda muchos, pero en este caso nos habla de estos dos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero ellos estaban sufriendo, estaban más que nada en esta situación debido a su pecado que habían tenido ante la sociedad, más que nada, y también ante el Señor. Es cierto que ellos a lo mejor ya lo habían conocido al Señor, lo habían oído mencionar, pero nunca habrían tenido un encuentro, un cambio directo con el Señor como en esta situación. El ladrón, refiriéndose al arrepentido, dice, sabía que su vida de maldad y pecado había llegado a su final sobre la tierra. Voy a hacer una lectura de un folletito que me encontré muy hermoso, que nos habla acerca precisamente de la cruz. Es muy breve. Dice, de todos los métodos de ejecución en los que los romanos eran expertos, pocos fueron tan torturantes y atrozmente dolorosos como la crucifixión.
La muerte en la cruz estaba planeada para ser lenta. Como no afectaba ningún órgano vital, se volvía una agonía interminable hasta que llegaba la muerte. Los soldados azotaban a la víctima con un látigo y luego la obligaban a llevar el madero de la cruz hasta el sitio de la ejecución. Colgado en la cruz por horas, el cuerpo soportaba tal presión que la respiración se volvía tan difícil y a veces sobrevenía la asfixia o un paro cardíaco. Algunas otras veces la persona permanecía viva durante días, colgado, y cuando finalmente la muerte llegaba, era un alivio. De esta manera que brevemente podemos ver el sufrimiento. Dice que los romanos eran expertos en hacer este tipo de torturas, que era muy dolorosa, pero en este caso la crucifixión estaba planeada para ser lenta, y más que nada también estaba planeada para castigar a aquellas personas que habían ocasionado algún mal dentro de la comunidad o dentro de la sociedad en aquellos lugares. Nos habla también de que eran castigados, colgados por mucho tiempo, dice que hasta que la muerte llegaba. Así que podemos pensar de que pues podía ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 2 días, 3 días, no sé cuánto tiempo, pero esperaban hasta que la muerte llegaba. Esa manera era la forma en que torturaban a los malhechores, ¿verdad? Dice que otras veces permanecía viva durante días. Cuando finalmente la muerte llegaba, era un alivio para el malhechor. Yo creo que cuando estaban en esa situación, ellos ansiaban que la muerte ya llegara, que de alguna u otra manera querían ya dejar de sufrir por aquel tormento que estaban pasando. Pero más adelante dice, en la lectura que traigo, dice, el ladrón sabía que su vida de pecado y maldad había llegado a su final sobre la tierra y sobre la comunidad y ante la sociedad. Cristo Jesús, aún en esos precisos momentos tan tristes, tan adversos, tiene palabras de amor a través de sus mismos hechos reflejados, a través de todo lo que había hecho. Y esto es precisamente lo que el malhechor ve o vio o supo de Jesucristo, que en verdad era el Hijo de Dios. Sin duda que así lo manifestó o así lo pensó, por eso se arrepintió, ¿verdad? Porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que el Señor había de morir, sabía que tenía que, como Él lo había prometido, que iba a resucitar, pero el malhechor dice, acuérdate de mí, pensando en que más adelante, en un tiempo futuro, el Señor había de venir para redimir a aquellos que se arrepintieran. Pero el Señor en ese momento le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dándole al malhechor palabras de seguridad, palabras de confianza, palabras de amor que solamente provienen del Señor Jesucristo a través de sus hechos. Dice, asimismo Jesucristo, reconociendo a Jesucristo como Hijo de Dios, Él mismo nos sigue hablando, pues sus palabras son promesas, son bendiciones y son palabras claras y preciosas que a través de la palabra de Dios pues podemos encontrar, o a través de estos versículos que hemos leído podemos encontrar la vida nueva en Jesucristo. Primeramente dice, Cristo nos acepta así como al ladrón, tal y como somos, tal y como estamos, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un arrepentimiento sincero y vamos a Jesucristo, Él nos acepta, no nos pone condiciones en ningún momento. Lo único que el Señor quiere es que nosotros nos arrepintamos de nuestra vida, así como al ladrón. El ladrón le dice nuevamente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero la respuesta de Dios es inmediata, ¿verdad? No
Quizás el ladrón, como dije anteriormente, pensaba el ladrón que pues en su momento el Señor vendría y que el ladrón pues sería, a lo mejor no esperaba la vida eterna, pero él confió, depositó toda su fe, toda su confianza en esos hechos a través de las promesas que había escuchado en Jesucristo. Y se acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vemos la respuesta del Señor, dice que es inmediata, no dejando ninguna duda de lo que Él era, demostrando así la autoridad de Jesucristo mismo en esos precisos momentos. Pues había el ladrón encontrado una aceptación en la petición que le había hecho al Señor, ya que por la fe, reconociendo la autoridad del Señor como Hijo de Dios y Redentor. O sea, aquí se manifestó la fe en el ladrón a través de este hecho tan importante que él reconoce. Sabía, como dijimos, que iba a llegar el momento, pero el Señor le da la respuesta inmediata. Una palabra de seguridad, reconociendo a Jesucristo como Hijo de Dios y Redentor. Cosa que muchos se burlaban, conocemos la historia, se burlaban, lo azotaban, lo injuriaban, le escarnecían, le escupían, lo golpeaban. Muchas cosas atroces que hicieron con el Señor Jesucristo. Incluso al final muchos se burlaban, a otros salvó, sálvese a sí mismo y que nos salve a nosotros. Pero el plan de Dios fue precisamente muy acertado en la vida de las personas. Si Cristo aceptó al ladrón que estaba siendo castigado, ya que sus hechos mismos así lo manifestaban, dice, sin embargo, el otro ladrón le injuriaba en el versículo 39, de ahí mismo del Evangelio de Lucas 23, 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El 40 dice, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesucristo, ningún mal hizo. O sea, reconociendo también él mismo la autoridad de Jesucristo a través de su vida, a través de sus hechos, a través de su ministerio. De tal manera que Cristo acepta al ladrón que estaba siendo castigado por los mismos hechos que así lo manifestaban. Sin embargo, dice, el otro ladrón le injuriaba por su mala reputación que había llevado en la vida de pecado. Cristo aceptó la vida del ladrón, manifestando así que no hace acepción de personas. ¿Alguien que lea Gálatas 2:6? Gálatas 2:6. Así es. Lo importante es decir, Dios no hace acepción de personas. O sea, por eso decimos, ven así como estás, como estamos, como somos, como hayamos sido lo que hayamos sido, hayamos hecho lo que hayamos hecho, el Señor nos recibe. Y en ese caso, bueno, pues recibió al malhechor, ¿verdad? Qué hermoso hubiera sido que el otro que le injuriaba, pues también lo hubiera reconocido, ¿verdad? Sin embargo, fue todo lo contrario. Entonces, Cristo nos da la seguridad a través de sus palabras, a través de sus promesas. El Señor Jesús nos sigue hablando, dice, hoy y siempre. En el libro
de Lucas que leímos, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y paraíso, pues bueno, significa jardín de placer. ¿Ya? Cuánto gozo, cuánto placer ha de haber en el jardín, en el paraíso. La palabra del Señor tiene vida eterna. También nos da lugar, no dan lugar sus palabras a dudas cuando se dirige al ladrón, dándole esa seguridad que en esos momentos se necesitaba. Vamos a leer Juan 5:24. Alguien que lea, por favor. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es. Por eso el Señor Jesús reconoce y le da la promesa a esta persona y dice, tiene vida eterna en mí. Por eso este hermoso pasaje que hemos escuchado, ¿verdad? El ladrón arrepentido, sabiendo que ya nadie les podía salvar, reconoce él, en este caso, sus faltas, llegando a un arrepentimiento de su vida pasada, de una muerte eterna. Una muerte física primeramente, pero también salvándose de una vida espiritual. Reconoce, y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecador y que podamos arrepentirnos así como el ladrón. Gracias a Dios, como digo, pues de que nosotros hemos sido salvos, nos hemos arrepentido en algún momento y estamos viviendo la vida que al Señor le agrada. De esta manera, el Señor nos da seguridad a través de su palabra. Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, una oportunidad que el Señor, unas promesas que da a través de su palabra para la gente que no tiene al Señor. Reconoce sus faltas y se arrepintió de su vida pasada de muerte eterna, creyendo primeramente en Jesús como Hijo de Dios. Así Dios nos reconoce delante de los ángeles, dándonos también la oportunidad de nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Segunda a los Corintios 5:17, hermanos. Así todas las cosas viejas pasaron. He aquí, dando a entender que he aquí, a partir de ese momento, dice, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Es el poder manifestado del Señor a través de sus promesas, a través de la bendición, a través de la seguridad que tiene para con nosotros en sus palabras. Nos da la seguridad también a través de la fe que tenemos en Él. Nuestras vidas dependen de nuestra fe, dice su palabra, no de obras para que nadie se gloríe. Todo lo que hagamos, dice sus palabras, encontramos en sus palabras que son verdaderas y al grado de morir en la cruz a través del sufrimiento por ti, por mí y por todos y por toda la humanidad. O sea, a través de la fe manifestada en la cruz, el Señor cumplió ese plan trazado de Dios que tenía para con Él y para con toda la humanidad. Sin deberla, como decimos, sin deberla ni temerla, vino a morir, a sufrir, pero la victoria que el Señor Jesús mismo tiene a través de la muerte es la resurrección. Y esa es una bendición para nuestras vidas porque las promesas del Señor no quedaron enterradas, no quedaron sepultadas, no quedaron perdidas, sino que siguen latentes hoy en día a través de sus promesas, a través del tiempo, porque el Señor ha resucitado y vive actualmente en nuestros corazones y a través de su palabra. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús promete al ladrón arrepentido, dice que irá al paraíso ese mismo día, indicando así que es el lugar
a donde iban provisionalmente los justos al morir, perdón. Promete al ladrón que iría al paraíso en ese mismo día, indicando así que ese lugar a donde iban provisionalmente los justos al morir. O sea, de ese momento muere o hace la promesa de la vida nueva al ladrón, pero pues provisionalmente dice que pues se iba a un lugar, pero cuando viniera el Señor Jesucristo pues iba a ser revivido en un cuerpo nuevo. De tal manera que dice, era el lugar donde iban provisionalmente los justos al morir, así el ladrón, ¿verdad? El Señor nos habla de una asociación rica, espléndida, pura y verdadera. Al experimentar el hecho de estar cerca del Señor, ya que desde ese momento el ladrón fue limpiado, fue redimido, asegurando así una vida plena con el Señor en gloria. Fue redimido, fue limpiado. Vamos a ver Juan 6:37. San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así, todo lo que el Padre me da, ¿verdad? Y al que me viene, no le echo fuera. Si el Padre ha dado a la persona, sin duda dice que no le echo fuera. De tal manera que es una bendición también que el Señor nos da al ser redimidos, al ser limpiados, asegurando así una vida plena de gozo con el Señor en gloria. La asociación con Dios es inmutable a través de una relación directa con Cristo. No tenemos que esperar más tiempo. Cristo nos dice hoy, la palabra hoy dice, nos anima a dejar esta vida de pecado y así como el ladrón vivir siempre en comunión, armonía con Dios mismo a través del arrepentimiento. Hoy, la palabra dice, hoy nos anima a dejar nuestra vida pasada, así como el caso del ladrón, a vivir siempre una vida en comunión y en armonía con el Hijo de Dios mismo. Filipenses 1:21, no la busquen, pues ya sabemos qué dice. Porque para mí, así de fácil, un texto muy hermoso. Sin duda que esta promesa sigue siendo para nosotros como un punto decisivo en nuestra vida. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. De tal manera que estamos luchando para tratar de vivir una vida plena en Jesucristo, sabiendo que en su tiempo postrer vamos a vivir una vida con Cristo. A través de este hecho, sabemos que, bueno, pues dice la Biblia, es ganancia para el Señor. Sin duda que el ladrón también así lo sintió. Es un versículo que viene a reforzar lo que hemos leído. Tenemos como cristianos una asociación de identidad con Jesús mismo. Tenemos una relación muy directa y además inmediata, porque ahora le conocemos a través de sus hechos mucho mejor. Y esa confianza que el Señor nos sigue dando a través de su palabra, a través de ese conocimiento que nos da a través de su palabra, es mucho mejor que desconociendo al Señor. Los ladrones pues no conocían al Señor tan directamente, pero se les presenta la oportunidad y pues sin duda que uno de ellos la aprovecha. Uno de ellos la aprovecha y el otro dice pues le injuriaba, se burlaba, pues se burlaba más que nada de Jesucristo, pero queriendo justificarse
también con el otro malhechor, pues al argumentarle, ¿verdad? Que pues no era el momento precisamente de estarse lamentando de esa situación, pero el malhechor le dice, ¿verdad? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea, justificando al Señor Jesucristo, aún en esos momentos, reconociendo que había hecho mal ante la sociedad y ahora con Cristo vive una vida mucho mejor. El ladrón ya no sería un extraño al venir al Señor Jesucristo, ya que en su tiempo no tuvo una conciencia plena antes de estar con Jesús, sobre todo en esos momentos en la cruz. Es cierto, cuando no tenemos el conocimiento de lo que es la verdad, se vive una vida contraria a lo que debe de ser. Aunque sepamos que es malo ante el Señor, pero pues pensamos como ladrones que estaban haciendo lo correcto y por eso lo seguían haciendo. Pero pues todo tiene su límite. Así nosotros vivimos un tiempo sin Jesús, pero cuando Jesús viene a nuestra vida da un giro maravilloso y completo, de tal manera que le conocemos a través de los hechos mucho mejor y hay esa comunión, hay esa asociación de identidad con Jesús mismo, una relación muy directa, sin intermediarios podemos decir, ¿verdad? Porque es inmediata, porque ahora le conocemos mucho mejor. El ladrón ya no sería un extraño, ya que en su tiempo no conoció al Señor, no tenía esa plena conciencia antes de estar con Jesús en la cruz, teniendo confianza en esa relación y amistad con Dios mismo a través del conocimiento de la verdad a través de Cristo. Cuando llega al conocimiento, bueno, pues se le abren sus ojos, ve una manifestación de amistad, una relación de confianza a través de Jesucristo mismo, a través de la verdad que es Cristo mismo quien se manifiesta en todo momento, ¿verdad? También en el Señor podemos encontrar o podemos anticipar nuestro lugar en el paraíso. Podemos anticipar nuestro lugar en el paraíso. Dios tiene placeres indescriptibles. Dios tiene placeres indescriptibles, inimaginarios y sin final para nosotros. En la cruz el ladrón tenía dolor y sufrimiento, pero pronto tendría gran gozo y gran placer al estar con el Señor Jesús. Así como el ladrón, nosotros podemos anticipar nuestro lugar con Jesucristo. Dice que es un lugar perpetuo, en esa vida eterna nunca cesará y siempre durará. Habrá una comunión, habrá belleza, habrá gloria eterna, dice, y para siempre. Dios nos sigue hablando y se sigue manifestando a través de ese mismo deseo, a través de los tiempos, dice, hoy y siempre, dice, yo estoy con vosotros, dice, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza de que Él está a nuestro lado todo, todo tiempo, todo momento. Y si yo estoy con vosotros todos los días, cada instante, cada momento, cada segundo, todos los días hasta el fin del mundo. De modo que tenemos la seguridad del Señor Jesús que siempre va a estar con nosotros a través de sus promesas. El pasaje dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios nos limpia de todo pecado a ser parte del plan de Dios, que fue lo principal por lo cual fue enviado, con ese plan, con ese propósito, para la salvación de la humanidad a través de la muerte en la cruz. La cruz misma nos recuerda siempre la bondad de Dios hacia nosotros y hacia nuestra vida, al permitir que a través de su muerte en la cruz
fuera para salvación eterna, ahora vive para siempre y es nuestro Señor, nuestro Salvador, quedando así completo el plan de Dios para nuestra salvación. Ya el plan de Dios fue que Cristo naciera, que Cristo sufriera, que Cristo muriera, pero a la vez que resucitara y que viviera como lo está haciendo ahora, como lo es ahora. De tal manera que el plan de Dios es perfecto para lograr el propósito de la salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesús, quedando así completo el plan de Dios para nuestra salvación. Esto nos permite conocerle personalmente y así ser salvos como el ladrón. Primeramente, al arrepentirse de su vida pasada, reconociendo sus faltas y sus pecados, y a través de ese hecho que en ese mismo momento, pasando de muerte a vida eterna. Pasando de muerte a vida eterna. De tal manera que, bueno, pues hemos visto, hemos leído, ¿verdad?, que el Señor tiene promesas y esas promesas son, están latentes, están vivas, están actualizadas. Nada de que fue tiempo pasado, que fue en otros tiempos. Las promesas del Señor son fieles y son siempre fieles a nuestra vida, a nuestra vida espiritual. De tal manera que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hagamos, pues que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor. Hay otra parte de la lectura, dice, fue en el año 337 después de Cristo, cuando la crucifixión fue prohibida en Roma por el primer emperador cristiano, Constantino el Grande. Antes de eso, miles fueron torturados en la cruz, incluido uno llamado Jesús el Cristo. Cabe hacer notar que fue por reverencia a este mismo Jesús que Constantino radicó 3 siglos después este tipo de ejecución. Aunque otros miles de hombres fueron también crucificados, solo la crucifixión del Hijo de Dios limpió de todo pecado, mereció ser parte de ese plan perfecto de Dios para la salvación del hombre a través de la muerte en cruz. La cruz nos debe hacer recordar siempre la misericordia y la bondad de Dios hacia nuestras vidas, que permitió que su Hijo muriera de esta manera y especialmente en nuestro lugar. Es lo más maravilloso del plan, que se cumplió hasta lo último, ¿verdad? Entonces en estos pasajes pues vemos lo que es la salvación para el hombre, la muerte de Jesucristo a través de este plan que Dios trazó desde un principio al permitir que Jesucristo, como su único Hijo, muriera de esta manera en la cruz, especialmente en nuestro lugar. Y hoy estamos aquí sintiendo pues la presencia de Dios mismo a través de nuestra vida que nos da, y pues que siempre podamos hacer y recordar que la cruz representa pues a Jesucristo mismo a través de su nacimiento, de su resurrección y a través de la vida eterna que Dios nos ha dado, a través de ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos vivir en santidad, gozándonos a través de cada frase que el Señor tiene para cada uno de nosotros y para cada uno de la humanidad. Dios les bendiga, hermanos.